La información, y efectivamente, ¿no? La presidenta del Parlamento señala que el problema no está en el Congreso, dice que está en el Ejecutivo, pero como bien recuerda Carlos Villarreal, ya van 106 días. 106 días que los periodistas no pueden ingresar al Congreso de la República para hacer su labor. Y van 100 días que el presidente Pedro Castillo no declara a los medios de comunicación. Ese es el contexto actual de la libertad de expresión en el Perú. Y sobre eso vamos a conversar con Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. ¿Cómo está, señor Lanegra? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. En principio, a ver, ¿qué refleja que un presidente de un país no hable con ningún medio de comunicación, con ningún periodista, ya 100 días? En una democracia, los gobernantes electos tienen varios deberes, ¿no? Y uno de ellos, que es esencial, es el de rendir cuentas continuamente a la ciudadanía sobre las decisiones que adopta, ¿no? Sobre las razones que los llevan a tomar ciertas... Señor Lanegra, le pido unos instantes, no lo estamos captando correctamente, ahí me parece una pequeña interferencia que no permite escucharlo con la claridad que necesitamos en este momento, ¿no? Entender, a ver, cuáles son las consecuencias finalmente para la democracia, para la transparencia, el hecho de que el presidente de la República no dé ningún tipo de explicación ante los medios independientes, no de ningún tipo de entrevista, ni siquiera, entiendo, ni siquiera al medio del Estado, a TV Perú, o al Peruano, la Agencia Andina, Radio Nacional, ni siquiera a los medios del Estado. Entonces, ¿qué acarrea esto? ¿Qué nos refleja esto como sociedad, como democracia? Señor Lanegra, por favor, me parece que ya solucionamos el inconveniente. Sí, bueno, les comentaba que en una democracia los gobernantes electos tienen varios deberes, ¿no? Y uno de ellos que es muy relevante es el de rendir cuentas constantemente a la ciudadanía sobre las decisiones que adoptan y las razones que llevan a que, digamos, elijan ciertas opciones o tomen ciertas decisiones y no otras, ¿no? Y esa dinámica se da de diversas maneras, y una de ellas, una de las más importantes en las sociedades contemporáneas, es pues a través de los medios de comunicación, ¿no? Cuando un presidente da una entrevista, lo que hace es eso, ¿no? Recibe pues pedidos, eventualmente absuelve dudas o enfrenta cuestionamientos, ¿no? Respecto a las decisiones que va adoptando. Y esto, desde luego, no implica pues que solo el presidente cumpla esa labor, desde luego, pero sí es importante que el presidente de la República lo haga, porque como principal responsable del gobierno es además la persona que tiene el más alto nivel de decisión, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que de una manera, digamos, periódica pueda acudir a los medios de comunicación y dar razones de sus decisiones, que es una tarea fundamental en democracia. Ahora, no solo el presidente no da declaraciones a los medios de comunicación y no contesta preguntas. Hoy el presidente salió de Palacio de Gobierno, tenía un evento en un colegio, nuestra reportera Diana Falcón se percató, se topó de casualidad con la comitiva que lleva al presidente de la República. Seguimos a la comitiva como medio, pudo captar y captamos las imágenes del presidente de la República. Diana le pedía que conteste las preguntas, el presidente, como es habitual, no hizo caso y se metió al vehículo oficial. Pero el tema es, señor Lanegra, que ni siquiera este evento estaba en la agenda del presidente, que entendemos debería ser pública. Y ahora me comentan que salió con la vicepresidenta Dina Boluarte por segunda ocasión sin decir nada. Era Ada Ramos, la reportera que estaba en el colegio. Pero a lo que voy, no solo no da declaraciones a la prensa, sino que ni siquiera podemos conocer cuál es la agenda oficial del presidente. Sí, eso atañe a una segunda cuestión, que es diferente, pero que también es muy importante en democracia, que es la transparencia de los actos del Estado, ¿no? Y eso empieza por el presidente. El presidente es el primer servidor de la República, ¿no? Es su responsabilidad cumplir la ley, y una de estas normas pues manda que sea
todo su trabajo pues de conocimiento público. Y eso tiene además una explicación, ¿no? con varios campos de la gestión pública. Para empezar, con la integridad. La razón por la cual se pone sobre la mesa todas las cuestiones que atañen a la administración pública es para evitar que se aproveche la opacidad, se aproveche pues la falta del uso de las cuestiones que se discuten para pues fines que no son los legales, ¿no? Incluyendo la corrupción, entre otros. Y eso es, como digo, una garantía en una democracia, porque precisamente una democracia se basa en rendir cuentas, pero también en transparencia, que es otro principio importante de las democracias modernas. Así es, señor Lanegra, le pido unos instantes, tenemos que escuchar los titulares de la media hora, pero venimos para seguir conversando sobre este tema, a ver, que está vinculado. Designación de ministros que claramente no cumplen los requisitos, que no son idóneos para el cargo, y no explico el porqué de esas designaciones. Venimos con eso después de la pausa. 6:34 de la tarde estamos conversando con Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, sobre la falta de transparencia que hay en el Ejecutivo al momento de no querer declarar o explicar muchísimos actos de gobierno. Y señor Lanegra, yo le dejaba sobre la mesa una pregunta que tiene que ver con las designaciones, que podemos de alguna manera conectar con esta falta de declaraciones del presidente en estos 100 días, porque claro, se dan designaciones como la del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, cuestionada porque el señor Javier Arce no cuenta con ninguna experiencia para el cargo en el sector agricultura, y no escuchamos ninguna respuesta o ninguna explicación de parte del Ejecutivo. Sí, bueno, esa es una cuestión que no es nueva, ¿no? Lamentablemente hemos visto durante lo largo de estos meses que el gobierno tiene otras prioridades al momento de designar funcionarios, ¿no? En particular de alto nivel. Eso tiene que ver con pues alianzas políticas, digamos cercanías que se formaron durante la campaña, círculos de confianza del presidente, etcétera, ¿no? Pero no responden a ninguna propuesta de conjunto, ¿no? Más bien responden a preocupaciones seguramente del presidente o sus prioridades personales, pero no a las prioridades del país, ¿no? Y eso se expresa en el tema de la idoneidad, ¿no? Y como eso ocurre, como esos temas que he mencionado, o sea, las cuestiones de orden público no son las prioritarias, las que se toman en cuenta, pues personas sin idoneidad llegan, ¿no? Sin que pasen, al parecer, por ningún tipo de filtro, ¿no? Y no, como digo, estamos hablando de un solo caso aislado, sino de decenas de casos, ¿no? Y en un periodo de tiempo muy corto. Y eso, desde luego, tiene consecuencias muy serias para el país, porque esas personas que no cumplen con su función de manera adecuada generan un conjunto de costos y daños, ¿no? a la ciudadanía, ¿no? En la pérdida de la calidad de servicios públicos, en malas políticas y en decisiones que pueden afectar seriamente el bienestar de las personas. Ahora, de alguna manera el presidente de la República justifica su poca o nula cercanía con los medios de comunicación, con la prensa, en el hecho de que realiza estos consejos descentralizados de ministros, si se le puede clasificar así, en diferentes regiones del país, y en sus discursos escuchamos que él señala que él habla con el pueblo de manera directa y cuestiona que a los medios de comunicación no les guste eso. Es más o menos el argumento que se ha tejido en las últimas semanas. Bueno, es una función del gobierno el conversar, coordinar con distintos actores, tanto del Estado como fuera de él. Y eso es una cosa absolutamente normal. Eso no reemplaza la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía, ¿no? Cuando el presidente va a una entrevista, lo que ocurre es que el medio plantea pues dudas, plantea cuestionamientos, pide detalles adicionales sobre decisiones que nos afectan. Y el presidente tiene obligación de responder, ¿no? La obligación de responder en el sentido pues de dar cuenta de esas decisiones públicas, ¿no? Desde luego hay siempre un campo en el cual el presidente puede preferir no dar ningún tipo de declaración, puede ser un tema sensible, una medida, pero en general la obligación es la de dar cuenta, y eso es lo que no está pasando. Ahora, que puede haber algún tipo de medio que no tiene pues los estándares mínimos de
digamos, manejo profesional. Eso puede existir, pero, digamos, hay muchos medios en el país, ¿no? O sea, hay muchas maneras en las cuales el presidente puede dar cuenta y puede, pues, comunicarse a través de los medios con la ciudadanía. Ahora, también es cierto, señor Lanegra, que los ministros de Estado sí dan declaraciones. Muchos de ellos no tienen ningún problema al contestar preguntas a la prensa, a los medios de comunicación, lo que nos llevaría a otra reflexión o pregunta. ¿El presidente no quiere conversar con la prensa o el presidente no puede conversar con la prensa o el presidente lamentablemente tiene muchísimas limitaciones? Y lo pregunto por lo que pudimos ver, leer en las entrevistas que dio la última vez con la cadena CNN, con el periodista César Hildebrand. Sí, bueno, pero eso es una cuestión que uno puede entender al inicio del gobierno, ¿no? Pero no a estas alturas, ¿no? Es decir, son temas que de alguna u otra manera puede ser manejado, ¿no? con preparación, además con la propia práctica, ¿no? ¿Cómo vas a aprender a manejar una entrevista que siempre van a ser difíciles, ¿no? Con los medios de comunicación, si no haces ninguna? Es decir, es el propio proceso, ¿no? En el cual se van atendiendo estas entrevistas lo que genera la propia capacidad, si ese es el problema, efectivamente. Ahora, ya otra cosa distinta es que más, digamos, que un problema de capacidad es un problema de ausencia de respuestas, es decir, que las respuestas que se van a pedir no se tienen, no se tienen estas respuestas, o hay un problema de no verse expuesto, ¿no? ante evidencias que reflejan problemas incluso a nivel de desempeño personal, o sea, que tienen que ver con cuestiones de integridad. Bueno, esas cuestiones ya son más difíciles, ¿no? Ahora, y eso también puede ser parte del problema. Para terminar, ¿qué pasa con el otro poder del Estado? No se permite, ya van 106 días, lo recuerda el diario La República, 106 días que no se permite el ingreso a la prensa de manera normal a los espacios del Congreso de la República. Se tejen también una serie de argumentos, protocolos sanitarios, temas de defensa civil, pero ayer todos hemos visto cómo ha entrado la militancia de Acción Popular a un evento en Los Pasos Perdidos, donde pues ahí sí no se exigió ninguno de estos criterios. ¿Qué pasa en el Congreso de la República? ¿Cómo afecta también eso la democracia y la transparencia? También la afecta, ¿no? Es lamentable que se hayan puesto esos obstáculos sin fundamento a la labor periodística. Creo que además los hechos de ayer, ¿no? Creo que han dejado muy en claro que eran básicamente excusas, ¿no? Lo que se estaba usando como argumentación, y que esa labor de los medios con los congresistas es muy importante, porque muchas de las cosas que pasan en el Congreso pues no ocurren solo en lo que se muestra pues en pantalla con una cámara del medio, digamos, oficial, ¿no? Ocurren, digamos, muchas cuestiones que atañen, digamos, a la interna del Congreso. Y como algunos congresistas pues han señalado con cierta, creo, honestidad, les preocupa más bien eso, ¿no? Les preocupa que mucho de esa discusión interna se conozca, ¿no? Porque cuando estas decisiones no parten de cuestiones de orden público, sino de intereses puramente privados, particulares, o arreglos que no tienen como principal objetivo el interés público, pues se teme, ¿no? Se teme. Eso es lo que hace precisamente pues tanto la transparencia como la libertad de prensa, ¿no? Que ponen luz sobre cuestiones que precisamente no pueden pues sostenerse cuando se hacen de conocimiento público. Perfecto. ¿no? Y eso es algo que sin duda les preocupa mucho, al parecer. Muchísimas gracias, señor Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, sobre este tema.